La semana en RCR. Seguimos acompañándolos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Momento de darle la bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira. En su momento ha sido congresista de la República, analista en temas de política internacional, columnista en el diario Expreso en Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, muy amable como siempre. Muy buenos días, mi estimado José, muy amable de invitarme y aquí me tienes a tus órdenes. ¿Cómo está analizando en primer lugar la situación política en el país? Ayer el Congreso de la República decidió acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo se configura el escenario luego de esta decisión del Parlamento Nacional y las decisiones, si hay adelanto o no hay adelanto de elecciones generales? Bueno, la decisión de acusar al presidente Castillo, al expresidente, al señor Castillo Terrones, por 3 delitos, y esa decisión asumida en el Congreso, creo que es una decisión correcta para el esclarecimiento y eventual sanción del golpe fallido perpetrado por el señor Pedro Castillo Terrones. En ese sentido es una buena noticia. La situación política sigue siendo compleja, complicada y aún es agresiva, pero yo tengo la sensación personal, que aparentemente es compartida por bastantes personas, por mucha gente, en el sentido de que esta cadena esta serie sucesiva de protestas incentivadas por grupos radicales, Movadef y otros más, evidentemente vinculados a Sendero Luminoso, ha perdido viada y se está cayendo por su inercia. Porque además de eso, se ha demostrado con todo tipo de videos y de testimonios que es una protesta incentivada por estos grupos, impuesta por la fuerza en muchos casos contra gente comerciantes, gente de mercado que simplemente necesita seguir trabajando para poder sostenerse en la vida y que además en muchos casos es pagada. O sea que a los manifestantes se les paga por manifestar. Y de eso hay múltiples videos que constituyen testimonios vivos. De manera pues que en ese sentido esta protesta ha perdido viada y además yo creo que la inmensa mayoría de la gente, aún en los lugares donde esta protesta ha tenido más fuerza o quizás más arraigo popular, la gente está cansada de la protesta. La gente quiere llevar sus vidas con tranquilidad. Y entonces lo que ha ocurrido en el Perú es un fenómeno que yo personalmente lo describo como la trampa de los derechos humanos. ¿En qué consiste la trampa de los derechos humanos? Los manifestantes, asusados por cualquier cantidad de agitadores, irrumpen y realizan actos de violencia. Esos actos de violencia obligan a las fuerzas del orden, en primer lugar a la Policía Nacional del Perú, por mandato constitucional, para controlar esos desmanes. Y si esos desmanes se llevan a la toma de a la captura de ciertos activos críticos, tales como aeropuertos, entonces la Fuerza Armada, la Policía Nacional del Perú, no tiene más remedio que utilizar métodos disuasivos. Cuando alguien ataca con las llamadas armas hechizas, con proyectiles, con bombardas que pueden matar, no solo con piedras, sino con todo tipo de proyectiles que pueden matar, tiene entonces que utilizar sus armas de reglamento. Tiene que haber una advertencia, pero no puede haber protección contra aquellos protestantes violentos. ¿Se le llama protestantes? No, para mí son delincuentes, porque con la violencia consuman delitos que afectan la seguridad y la vida misma del Estado. Y Doctor, sí, señor, a la orden. en esa línea de análisis que usted traza, ayer
el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre un hecho muy puntual, ¿no? Él ha indicado que hay toda una estrategia que está siguiendo el expresidente Pedro Castillo, su defensa del exmandatario, y podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir su libertad y reposición en la presidencia. Con la decisión que ha tomado el Congreso, ¿esto puede ser como una suerte de candado? ¿Esto evita que se maneje esa estrategia que no solamente ya tiene un peso en el ámbito interno? Hemos visto que cómo se está desplegando toda una campaña a nivel internacional. Bueno, el Perú, desgraciadamente, en estos momentos, por la proliferación de gobiernos de izquierda vinculados a los foros de Sao Paulo y de Puebla, desgraciadamente ha caído en ese vicio, en ese mal. Pero en mi opinión, si hay existiendo un proceso constitucional vigente, tratándose de un hecho interno de la política del Perú, tratándose además de que se están respetando todas las garantías constitucionales del debido proceso, la Corte, la Comisión Interamericana, en mi opinión, carece de jurisdicción legal para intervenir. Y la Corte Interamericana estaría incursionando en un tema interno del Perú. Esto, si se agrava, porque no puede interrumpir un proceso constitucional peruano que existe en la Constitución del año 1993, pero que ha existido en todas nuestras constituciones del siglo XX. Es parte y también de algunas del pasado, entonces del siglo XIX incluso. Entonces se está incursionando en un tema interno de la jurisdicción constitucional para investigar, acusar, juzgar y eventualmente condenar a una persona que ha ejercido la presidencia de la República y que en ese ejercicio ha cometido determinados delitos. Es un proceso legal, jurisdiccional, que en última instancia depende del Poder Judicial y que no debe ser materia de intervenciones foráneas, que lo único que hacen es perturbar la vida interna constitucional peruana y el ejercicio de estos derechos que son esenciales para que la República del Perú continúe su vida en paz, estabilidad, y no se convierta, como algunos quieren, como algunos líderes de afuera lo desean abiertamente, que el Perú se convierta en un Estado fallido. Ahora, quizás antes de tocar quizás el tema, con el propósito, claro. quizás con el propósito de invadir el Perú. Sí, Y en algunos casos de cercenar el Perú, como hemos visto, ¿no? Doctor Martín Belaunde, antes de ir al tema internacional que me interesa a mí abordarlo, por la forma como se está posicionando en el ámbito, en la esfera externa. Yo quisiera volver un poquito a lo que usted estaba analizando. Ahora que ya el Congreso acusó constitucionalmente, ¿qué procedimiento se sigue, ¿no? Porque escuchamos en algún momento a la propia fiscal de la Nación exigirle al Parlamento Nacional cumplir con todos los procedimientos, dicho de otra manera, acusar constitucionalmente. Ahora que se ha acusado constitucionalmente, ¿no? Pero hay que determinar, lo que yo personalmente no tengo muy claro, es la Constitución, esa acusación ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Por la subcomisión de acusaciones. Y ya por el Pleno. Y por el Pleno. En efecto. Entonces lo que tiene que ocurrir, de acuerdo al procedimiento constitucional, de acuerdo al proceso constitucional, es que la fiscal de la Nación acuse al presidente, al expresidente, al ciudadano expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos que se le imputan. Y esto se hace directamente ante la Corte Suprema. Y existe todo un proceso, y además existe, como ocurre en todos esos casos,
la doble instancia. De manera que se tiene que seguir, se tiene que acatar, se tiene que cumplir todas las garantías del debido proceso. Y la primera garantía del debido proceso es el derecho a la defensa. El proceso es el, digamos, si se quiere, empleando una metáfora, es el corazón del derecho. Y en el proceso, para que exista como tal, con todas las garantías necesarias, la persona acusada tiene derecho a la defensa. El señor Castillo ha tenido defensa en el Congreso y me imagino que la seguirá teniendo ante el Poder Judicial. Y ahí hay la instancia doble. Entonces, todo eso significa que se está actuando con todas las garantías del debido proceso. Hemos visto que el señor Castillo ha tenido todo tipo de visitas, incluyendo de algunos juristas del extranjero, concretamente del señor Zaffaroni, abogado y ¿no? jurista, el señor Zaffaroni, que puede ser asesor de la defensa, pero que no puede ejercerla directamente a menos que sea miembro de algún colegio de abogados en el Perú, porque así lo establecen las normas peruanas. Entonces, pero en mi opinión, esto es una opinión personal mía, podría ser asesor de la defensa, podría eventualmente presentar lo que en términos jurídicos se denomina un amicus curia, pero la defensa tiene que ser ejercida por un abogado peruano habilitado en el ejercicio de la profesión. Eso es evidente, y hay muchísimos, ¿no? Vayamos al tema internacional. Usted lo domina bastante, ¿no? En reiteradas oportunidades se ha dicho que la Cancillería no está haciendo un trabajo de difusión externa para dar a conocer a la comunidad internacional lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Le digo esto ¿por qué? Porque uno empieza no solamente a revisar los medios de comunicación internacionales, sino también a veces cuando son entrevistados representantes de nuestro país, lo primero que salta a la vista o lo primero que se pregunta es si es que el presidente Castillo fue víctima de un golpe de Estado. Y esto recurrentemente se menciona en el plano internacional, ¿no? ¿Qué ha fallado allí? Usted que conoce bastante, o es que forma parte de lo que se denomina ahora una narrativa que ha tenido un posicionamiento a nivel internacional contra nuestro país. Bueno, yo veo que algunos de nuestros representantes en el exterior, muchos de los cuales ya no están, salvo algunos casos excepcionales como nuestro embajador en Londres, ¿no? Como el embajador Gamarra, creo que así se llama, el embajador en Londres que ha presentado cartas y que creo que ha tenido una actitud proactiva. Es, yo diría, bastante fácil demostrar esa situación, porque el fallido golpe de Estado del señor Castillo se dio, es un delito flagrante que se dio por televisión en un intento de alterar el orden constitucional del Perú, que evidentemente recordaba el famoso 5 de abril del año 1992, pero que en este caso no contó con el apoyo ni de la Policía Nacional del Perú ni de las Fuerzas Armadas, que actuaron con arreglo a la Constitución. Y el señor Castillo intentó refugiarse, asilarse en la Embajada de México en el Perú, en Lima, pero no pudo llegar a ese destino. Sí lo pudo hacer su esposa, acompañado de sus dos menores hijos. Entonces, desde un punto de vista internacional, el asilo diplomático es una institución de derecho internacional público que se practica y que está regulada internacionalmente en latinoamericana y que tiene diversos tratados de los que el Perú es parte, y además en el que la calificación del asilado la realiza el país asilante.
y en este caso lo realizó México, ha habido una notoria intervención mexicana en la vida y política interna del Perú, y el Perú le dio el salvoconducto a la esposa del presidente, pero al mismo tiempo declaró persona no grata al embajador mexicano en el Perú. Y yo creo que esa fue la actitud correcta. Pero a mí me parece que muchos diplomáticos en el exterior, hay muchas embajadas vacías por razones por todos conocidas, pero muchos diplomáticos han arrastrado los pies. Bueno, el gobierno ha tenido que darle órdenes para que explique. Y la explicación es muy fácil. La explicación es ver pasar un video del mensaje de mano temblorosa que dio el señor Castillo Terrones ordenando la disolución del Congreso. Nosotros sabemos que eso es algo absolutamente inconstitucional en el Perú, a menos que el Congreso le haya negado la confianza a los gabinetes, a los consejos de ministros. Pero parece ser Entonces, que esto Cancillería... es notoria, eso es, sí señor, lo escucho. Sí, José. pero parece ser que en el exterior, salvo algunas representaciones diplomáticas, no se ha trabajado de esa manera, ¿no? Porque sí resulta preocupante, doctor Martín Belaunde, que permanentemente y de modo recurrente, ya no solamente representantes de los países, sino también incluso la propia prensa, ¿no?, que habla de un golpe de Estado contra Pedro Castillo, ¿no? Sí, digamos, las noticias que se difunden en el exterior son contrarias a la verdad, son noticias abiertamente falsas. Entonces, eso requiere de parte de nuestra representación diplomática que actúe proactivamente. Sin embargo, hemos visto que muchos diplomáticos, por las razones que fueran, se cuidan las espaldas, arrastran los pies. Y aquí lo que se tiene que hacer es exhibir la situación tal como ha sido. Entonces nosotros hemos sufrido un intento fallido de golpe de Estado. Como consecuencia de ese intento fallido de golpe de Estado, el Congreso se reunió conforme a las normas del artículo 89A del reglamento del Congreso y vacó la presidencia, vacó al señor Castillo y por la causal de incapacidad moral permanente, que es algo que es un juicio de valor que hacen los congresistas sujetos a que se reúnan se cumplen los diversos pasos procesales anteriores y se reúna una votación mínima no menor de los 2/3 del número legal de congresistas, que son 87, y que en este caso fueron 101 votos, 6 en contra y creo que 10 abstenciones. Entonces es clarísimo que aquí ha habido una sucesión constitucional y la sucesora constitucional es la actual presidenta Dina Boluarte. Eso es algo muy fácil de comprender, salvo que las personas que ven eso no lo quieran admitir como tal. Ya finalmente el otro tema. Ayer el presidente de México, Andrés López Obrador, ha rechazado entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, que le correspondía, que además fue un ofrecimiento del propio Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de la República Pedro Castillo, ¿no? Ayer en México ha dicho que va a solicitar al Grupo de Río discutir lo que se hará respecto a la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo entenderlo ya en el manejo internacional, en el manejo de las relaciones internacionales de la diplomacia? Bueno, muy desgraciadamente, pero nada sorprendentemente, el presidente de México o de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, está violando el derecho internacional. Y el derecho internacional en este caso está reflejado, expresado en los tratados
que dieron lugar a la Alianza del Pacífico y que establece estas presidencias pro tempore, por orden sucesivo de un país, de la presidencia de un país a otro país. El señor está actuando en forma arbitraria, caprichosa, desconoce y se coloca, viola el derecho internacional y en una forma que además se manifiesta como diciendo yo no reconozco. Hay algo arbitrario, hay algo que pareciera que saliera de un fondo como diciendo yo me zurro, con perdón de la palabra, me zurro en las normas del derecho internacional público, porque este señor es un gobernante espurio porque lo digo yo. Bueno, el señor, y habla de un grupo de ríos que todos sabemos que es inexistente. La Alianza del Pacífico se rige por sus propias normas internacionales. Ni siquiera tiene por qué intervenir el CELAC, ni mucho menos la OEA. Son normas internacionales que obligan a los países parte de ese tratado, conforme a la Convención de Viena de los Tratados. Entonces, esto es una actitud caprichosa, arbitraria, motivada en intereses políticos y en una hostilidad que definitivamente no viene al caso, que casi diría yo, los peruanos tienen que hacer lo que yo les indique, y si no, se van donde fuere, pero nada grato, como usted podrá comprender, mi estimado José. Entonces, esto es una violación abierta de las normas de derecho internacional que rigen la Constitución y el funcionamiento de la Alianza del Pacífico. Y en esa línea también está, arbitrariedad. en esa línea también está el presidente de Colombia, ¿no? Bueno, ya sabemos eso, que hay pues un grupo, estamos aislados internacionalmente. Colombia, México, Colombia, Bolivia, Chile tiene una actitud hostil y el expresidente boliviano Evo Morales Ayma está alentando en el Perú a través de ese organismo hechizo, falso, espurio de la RUNASUR, de desintegrar el Perú. El señor Evo Morales Ayma es un enemigo del Perú, es un enemigo de la República del Perú, que es un Estado soberano y que quiere la famosa Mar para Bolivia, que antes se pretendía a través de Chile, en fin, de acuerdo a esta demanda fallida de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, y que ahora no se le ocurre nada mejor que ese Mar para Bolivia sea a través del Perú, que en mi opinión ahí el señor expresidente, el señor Pedro Castillo Terrones, incurrió en un acto de traición a la patria, así lo veo yo, pero esa denuncia no prosperó. Muy bien, doctor. Pero esa es la situación, mi querido José, y la debemos definir con palabras claras. Yo, como siempre, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Martín Belaúnde Moreira. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias por llamarme y estoy siempre a la orden de su importante red de comunicación regional. La semana en RCR.